Un gran saludo a la gente del Santo. ¿Cómo se arranca? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en Barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca terminó, mi cabeza perdida esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Vuelvo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos dado a llamar Jaque Mate. Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados una vez más. Este programa número 20. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. En este programa que es un programa especial porque es el programa que tiene un invitado, una invitada. Ya hemos tenido otros programas. Y en esta oportunidad, en el eje política de Bariloche para Armar, tenemos la oportunidad y el placer de tener nuestro jaque mate, por eso tenemos nuestro matecito para compartir en esta conversación, a Rubén Terrile, a quien le damos un fuerte aplauso y le agradecemos que esté acá en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, muchísimas gracias, Frank. Bueno, Francisco. Gracias por estar acá con nosotros. La idea de este programa es un programa de ciencias sociales donde intentamos trabajar una serie de temáticas y de ejes. Ya trabajamos el eje territorio, el eje soberanía y ahora estamos trabajando el eje política, pensando el Bariloche que tenemos, el Bariloche que queremos, y por eso para esta oportunidad te hemos invitado, Rubén. Bueno, muchas gracias. Participo en política desde que tenía 15 años y me es muy grato estar acá con vos compartiendo, aparte de haber compartido en su momento la universidad. Es verdad. Como estudiantes y bueno. Así que bueno, bien. Genial. Bueno, para empezar este programa agradecemos a la operación. Tenemos a Triana del otro lado que hace que este programa salga perfecto. Tenemos a la compañera Natalia que está en este caso atrás, está escuchando este programa, no la van a ver, pero tenemos este formato donde hacemos una entrevista y nos vamos alternando. La vez pasada con Lorena estuvo Nati entrevistándola y ahora con Rubén estoy yo. Y después agradecemos obviamente a la Tana productora, quien es la que produce este programa, la que le da las visuales, así que le mandamos un saludito y le agradecemos infinitamente. Bueno, Rubén, habíamos pensado hacerte una pequeña presentación. Dale. Ya dijiste que militás desde los 15 años, ya nos diste un dato, pero queríamos decir algunas cositas. Sos un incansable militante, sos miembro del PC, has participado en la vida sindical, en la vida política local, sos especialista en cooperativas, has sido coordinador del Yo Sí Puedo, sos un eterno estudiante, un eterno pensador intelectual de la vida política, y me parece que en este momento es súper importante tener tu voz, tu testimonio, y además trabajaste hasta no hace tanto tiempo en una aseguradora, ¿puede ser? ¿Estoy equivocado? No, es cierto, pero sigo en actividad. Seguís en actividad, claro, genial. Bueno. Me gano la vida como productor de seguros. Ahí está, perfecto. Bueno, Rubén, si estás preparado, vamos a tener esta conversación. Dale. Esperemos que sea una conversación amena y que te sientas lo más cómodo posible. Empezamos con una pregunta tranqui. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la política y qué te impulsó a involucrarte en la vida militante? Mira, en política siempre se hablaba en casa, con mis viejos, mis tíos y demás. Y de esas charlas empecé a notar que había injusticias. Y después me puse inquieto en ver de qué manera podría yo colaborar para ir resolviendo esas injusticias. Y obviamente sabía que había injusticias, pero no sabía cómo se formaban, ni quiénes las generaban. Claro. Simplemente sabía que existían ricos y yo era partícipe de los pobres. Entonces, esas inquietudes de resolver las injusticias siempre quedaron en mí y todavía continúan. Porque desde ya no he podido resolver las injusticias, así que hay que continuar en esa tarea. Empiezo a estudiar la escuela primaria.
era un poquito revoltoso. Claro. De vez en cuando me peleaba con los amigos. Y empiezo la escuela secundaria. Ujú. Y ahí, en la escuela secundaria, en la década del 70, yo ingresé en el año 68, 1968. Un año importante para la historia de la humanidad, sí lo fue. Claro, con el Mayo francés. Claro. Sí, bueno, entro a la escuela secundaria y ahí empiezo a ver otras injusticias también. Entonces, encuentro una voz de un camarada, Ujú. fallecido ya, y que invitaba a juntarnos en los centros de estudiantes. Yo iba al comercial de Ramos Mejía en La Matanza. Era un colegio que a la mañana iban los varones y a la tarde iban las chicas. Así que era importante tener las reuniones en fuera de horarios como para poder compartir con los estudiantes femeninos Claro. de aquel entonces. Sí, sí, Que sí. obviamente siempre era mucho más lindo que estar con todos varones. Tal cual. Entonces empecé a participar de la vida de los centros de estudiantes. Ujú. Y una vez que los camaradas vieron que había un poquito más de perfil que el estudiantado, simplemente, me convocaron a un bar a tomar un café y a explicarme lo que era el Partido Comunista de la Argentina. Mirá, En aquel momento me convocó la Federación Juvenil Comunista, claro, no el partido. mirá. Así que ahí empecé a manifestar y los compañeros me dijeron que esas injusticias las podíamos resolver en forma colectiva, con una visión internacionalista, porque en todo el mundo se da Ujú. esta situación de injusticias, y que el Partido Comunista era la salida para lograrlo. Claro, y eso ya te convocó y ya te entrelazó con la vida militante, con una serie de valores, imagino, de ideas, ¿no? Ya eso de las injusticias que me decís y de personas, ¿no? Cómo la vida militante también te entrelaza con otras personas que un poco marcan el camino, ¿eh? Eso es lindo de Claro, marcarlo. exacto. Entonces, cuando ellos me dijeron que se podía resolver las injusticias, yo enseguida quise agarrar todo lo que pudiera agarrar Ujú. como para resolver el problema de los ricos y los pobres. Claro, ¿Qué clase social tenía que desaparecer para seguir y continuar con un mundo mejor sin las injusticias? claro. Entonces, obviamente que no se puede hacer todo en una charla, ni hacer los grandes cambios, o en aquel momento cuando hablábamos de revolución, Ujú. si no tenemos una preparación y si no tenemos un grupo de personas que estén familiarizadas con la consigna de hacer una revolución. Claro. Que en aquel momento las revoluciones se planteaban de otra forma. Ujú. Ahora son distintas. Lo que tenemos que evaluar es que, como decía John Lennon, si querés cambiar al mundo, el primero que tenés que cambiar sos vos. Ujú. Así que por ahí tiene que pasar sobre el pensamiento, que hoy es el campo de batalla fundamental de poder estar e interpretar el por qué hoy no se piensa tanto y cómo nosotros ayudamos a que esas provocación de pensamiento en los inquietos y en los no inquietos se empiece a formular en nuestro país. Así que lo que vos me decías es cierto, los camaradas me decían, pará, que esto tiene todo un proceso, y Ujú. bueno, ahí empezamos a avanzar en esos procesos. No, pensar esto, ¿no? De que la política es una acción colectiva. Siempre es con otros y con otras y siempre es también ponerse en la piel de los demás. Capaz que hay injusticias que a uno no le tocan, pero sin embargo la política tampoco te llevan a decir, che, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué el mundo no puede ser distinto? ¿No? Me parece que... Claro, hay una diferencia abismal entre el individuo que queda en su propio pensamiento, que no es Ujú. el de él tampoco, Claro. sino que se lo imponen, Re. y el que piensa en forma colectiva. Ujú. Entonces, cuando a vos te enseñan los comunistas que hay un internacionalismo proletario, que todavía sigue existiendo, aunque hayan disfrazado la actividad productiva, Ujú. sigue siendo un proletariado, o un asalariado, o un pequeño y mediano productor, comerciante, que ejerce el comercio o la producción porque no le queda otra posibilidad. Claro. Y como la explotación es del hombre por el hombre, y la explotación al planeta, pero la explotación del hombre por el hombre no es solamente física, Ujú. cargando las bolsas en el puerto, sino que también es intelectual. Claro. Y que el intelecto es un patrimonio de todos los seres humanos, Ujú. que
evidentemente no quieren que se despierte, porque si se despierta el intelecto de todos los argentinos, en este caso, podríamos producir grandes cambios que necesita la humanidad. ¿Te acuerdas de alguna de esas primeras lecturas que tuviste o que te recomendaron tus camaradas? La primera lectura, yo soy un lector de estos lectores que no terminan los libros. Ah, mira. Utilizo los libros en los momentos que tengo ganas, que estoy buscando respuestas. Sí. Entonces voy leyendo en formas... no empiezo ni termino un libro, pero por ahí lo considero como unas 3/4 partes, una mitad, Claro. y demás. Entonces voy tratando de ubicar las lecturas necesarias como para ir resolviendo el intelecto en cada momento que uno tiene que ir resolviendo. Claro, sí. Pero bueno, las primeras lecturas obviamente fue en nuestro periódico, que era, se llamaba Nuestra... No se llamaba Nuestra Propuesta se llama ahora. Antes se llamaba Propósitos en un momento, en una de las dictaduras, y Nuestra Palabra en la dictadura que yo empecé a militar. Mirá. Era la dictadura del 66. Sí. Y ahí estaba la ley 17.401, que te agarraban con algo y chum. Claro. Entonces, la primera lectura fue esa. Y después, obviamente, los camaradas hacían todas las formas de educación y preparación de cuadros, así que las lecturas ahí iban siendo más grandes, a partir del manifiesto comunista, con las obras de Gramsci, Lenin, Marx, y a mí me gustaba mucho Engels. Mira. Sí. Mira qué bueno. Sí. Bueno, Carlos o Rubén, perdón, te cambié el nombre. No. Me quedé pensando en Carlos Marx, por eso yo quería nombrar. Podés decirme Arístides también, porque me llamo Arístides. Es verdad. Y como los compañeros de la secundaria, los camaradas de la secundaria, pensaban que era un nombre que yo quería ocultar, ¿viste? Y digo, yo no tengo problema, respondo a los dos nombres. Entonces el nombre más combativo era Arístides. Arístides, sí, suena más revolucionario. Claro, exactamente. Entonces, obviamente, te conocían fácilmente, porque ese nombre, una vez que lo aprendés, no te lo borrás, y después por los bigotes. Claro. Son muy identificables. Y con los compañeros peronistas, ¿cómo te llevas en ese momento? Porque me imagino que también era... Yo como peronista siempre de esas cosas me gusta preguntar. Claro, vos sabés que en la militancia yo empecé en el año 70. Claro. Tenía 15 años, ahora tengo 70. Claro. O sea que hace 55 años que estoy dentro del Partido Comunista. Sí. A pesar de los pesares, nunca me fui del partido. Claro. Y en aquellos momentos militábamos con distintas fuerzas políticas. Algunos radicales que eran bastante piolas. Mirá. Bastante avanzados en sus criterios. Y obviamente con los compañeros de la JP, los compañeros montoneros, y otras fuerzas políticas dentro del peronismo, y militábamos juntos. Entonces estábamos en la escuela secundaria, hacíamos congresos de estudiantes secundarios, era otra cosa. Como vos decías del tema de la lectura, si vos no leías algo, no leías un libro, eras un pelotudo. Claro. Así directo. Claro. Eras una persona prácticamente descartable, porque no se podía entender cómo vos no llegabas a interpretar un libro o a interpretar una acción para poder pensar hacia el futuro. Está lindo eso que decís, porque a mí me emociona que puedan venir las personas a contar su testimonio, porque es un tiempo que nosotros tenemos 30 años y no lo vivimos, y cada vez que escuchamos eso nos hace pensar y reflexionar, y me parece que es súper importante. Pero te queremos llevar a otro terreno. Espera. Decime, dale. Un cachito. Militábamos juntos con los compañeros peronistas. Ahí va. Y lo más feo de todo fue cuando cae la dictadura del 76, que lo que plantea la dictadura es lo mismo que están planteando ahora. Hay que hacer desaparecer al marxismo internacional. Claro. Y para hacer desaparecer al marxismo internacional hicieron desaparecer a peronistas y comunistas. Y los peronistas fueron, obviamente, los compañeros que eran mucho más que nosotros, fueron los que más abordaron, asesinaron, secuestraron, seguro, violaron, y todas esas cosas que ya sabemos. Sí, entonces, sin pensar en una nostalgia como una persona de 70 años, sin pensar en una nostalgia, hay que valorar ese tiempo. Porque ese tiempo es el que hay que reivindicar. Seguro. Si los 30.000 estuvieran vivos,
no hubiésemos tenido ninguno de todos estos gobiernos que Sí, conocimos. sí, otro sería la patria, seguramente. Otro sería la patria, porque Ujú. esos compañeros ya estaban leyendo el marxismo, porque se habían dado cuenta que con el peronismo solamente no resolvían. Por eso estaba John William Cook y Claro. todos los compañeros que habían hecho aportes impresionantes. Aparte, cada uno de los peronistas de aquel momento, todos tenían estudios, Ujú. todos tenían preparación, todos estaban formados políticamente y también tenían instrucción militar. Mira, Entonces, cosa que hoy, hoy lamentablemente eso no lo ves, no, seguro. porque en los compañeros peronistas de hoy hay una falta de formación política muy elevada que hace que estemos detrás de candidatos y no estemos detrás de proyectos. Sí, se ha para degradado la política. Claro, Sí. porque el candidato tiene que venir después del proyecto. Si lo hacemos antes, no hay Ujú. proyecto. Y si hay proyecto, hay un proyecto personal. Y con los proyectos personales no vamos a ningún lado. No, seguro. Gramsci lo planteaba, ¿no? En la guerra de trinchera o Ujú. en la guerra revolucionaria. Sí, seguro. De movimiento, perdón. Bueno, Rubén, te queríamos llevar un poco a pensar tu militancia y tu vinculación con la política en tu compromiso en Bariloche. ¿Cómo se fue construyendo ese compromiso político en Bariloche? No sé desde cuándo hace que vivís en Bariloche Ah, mirá. y ese reconto político, quizás está bueno un poco saberlo. Es una linda pregunta la que vos haces. Ujú. Una vez que yo terminé la escuela secundaria, salí a buscar laburo. Claro. Porque en aquel momento los viejos te decían, o estudiás o trabajás. Y en aquellos momentos estudiábamos y trabajábamos. Así que hacíamos las dos cosas. Claro. Cuando termino la escuela secundaria, una camarada que trabajaba en el movimiento cooperativo de crédito, que yo era amigo de sus hijas en la escuela secundaria, que Ujú. habíamos formado parte del centro de estudiantes en la escuela de secundaria donde yo estudiaba y militaba, junto con los compañeros peronistas y algunos radicales piolas, Sí. habíamos hecho eso. Habíamos llegado a un centro de estudiantes de más de 100 militantes Mirá. con todas las fuerzas políticas. Ujú. Hicimos en ese mismo colegio un congreso de la Federación de Estudiantes de La Matanza, Ah, mirá, importante. ¿sí? Ya en el 73. Ujú. Bien, entonces la intención siempre fue hacer cosas buenas. Y cuando me dijeron que había posibilidad en la cooperativa, te imaginas que es una cooperativa, vamos para allá. Claro. Por lo menos voy a estar en un lugar en donde no me van a perseguir Seguro. por las ideas. No por comodidad, sino porque evolucionás mucho más. Ujú. Aparte, calcular, yo era un joven de 18 años, tenía todo por aprender. Y bueno, tuve la posibilidad de tener mi primer trabajo Mirá. a través también del conocimiento del Partido Comunista. Ujú. Porque muchos de los empleados del movimiento cooperativo de crédito en aquel entonces fueron despedidos de las huelgas del Banco Nación del año 50, de la década del 50. Mirá. Y como lo único que sabían hacer era banco, Ujú. formaron las cooperativas de crédito, que fue después algo que el gobierno del 66 con Onganía pegó fuerte y el gobierno del 76 pegó más fuerte todavía Claro. y nos obliga a las cooperativas de crédito a transformarnos en banco. Mm. No sabíamos nada de banco, así que lo que agarramos fue todos los el intelecto lo pusimos y lo que no sabíamos lo compramos. Ahí va. Y se formó el Banco Credit Corp. Ujú. De ahí salí yo. Pero antes de la formación del Banco Credit Corp, en el año 1977, la ex Unión, De Repúblicas Socialistas Soviéticas. eso, la CCC, La URSS. la URSS, mandaba unas 5 becas anuales para estudiar cooperativismo para los Ujú. países en vías de desarrollo Claro. o subdesarrollados o ahí. Sí. Entonces íbamos estudiantes de América Latina, Ajá. África, Asia y Europa también. Mirá. Entonces ahí llegaron las 5 becas y una de las becas el movimiento cooperativo me Te la otorgó. la otorgó. Así que pude ir a estudiar cooperativismo a la Unión Soviética y ahí me dieron un título de organizador y administrador de cooperativas. ¿Y esa experiencia cómo te resultó? ¿Saliste, te abrió nuevos horizontes, te problematizó también la estructura de la URSS? ¿Cómo No, lo vos viviste? sabés que, claro, yo cumplí 23 años en la URSS. Mirá.
Así que fue algo muy emocionante Claro. de pensar que fui al primer país que hizo la primera revolución socialista del mundo. Seguro, seguro. Entonces, cuando llegaste, una vez que conociste a todos los estudiantes, qué sé yo, la habitación, pusiste el colchón, qué sé, y no sabías hablar nada Claro. en el De ruso idioma. no tenía No, ni idea. o sea, 3 palabras, ¿no? Da, que es sí, niet, que es no, es Y- pasiva, y ya y está. que es gracias, y ya está, no sabíamos mucho más. Pero como había estudiantes latinoamericanos y Ujú. había la delegación más grande era cubana, entonces, y como los cubanos los quieren mucho, a los Claro, argentinos, se hizo todo un grupito claro, de. entonces lo primero que le dijimos a la Plaza Roja, Claro, vamos a la Plaza Roja. claro, al mausoleo de Lenin, imagino que ahí directo. No, porque ahí tenés que ir en días especiales Ah, mirá, y tenés que hacer mucha cola y demás, pero lo que nosotros queríamos conocer era la Plaza Roja, ¿viste? claro. Bueno, entonces nos llevaron en subte una soviética Ajá, del Cáucaso, eh, de religión musulmana, mirá. y un cubano que hablaba ruso impresionante. Ellos habían llegado un poquito antes que nosotros, pero tenían una facilidad para el idioma impresionante. Entonces nos llevaron en el subte. Sí, Y bueno, cuando íbamos saliendo del subte salíamos a la Plaza Roja. Así claro. que subíamos las escaleras y de repente vemos el Kremlin. Uipa, el Kremlin Y fue la emoción, la claro, emoción o sea, de fue- acordarte claro, del Kremlin ahí de golpe. y la bandera roja. Wow. Entonces ahí se te caen todas las lágrimas Claro, sí, sí, que sí, podés sí, sí. producir en ese momento. Sí, sí, me imagino. Entonces fui a estudiar allí y regreso Ujú. y ahí estuvimos en una batalla muy, muy dura contra la dictadura militar, Claro. que era que no desaparecieran las cooperativas de crédito. Mm, Entonces había que formar un banco cooperativo, ahí los camaradas trabajaron muy, muy fuerte, había mucha capacidad, claro, mucha organización y el objetivo muy claro que era defender al movimiento cooperativo de crédito. claro. ¿Por qué? Porque se manejaba, en la época de Onganía, se manejaba el 12% de los depósitos. Es Mm, mucha plata para el sistema financiero. sí, sí, sí. Recordemos, hoy justamente estaba leyendo eso, que Rockefeller lo viene a visitar a Ilía, que era el presidente en aquel momento, Ajá, para imponer la llegada del Chase Manhattan Bank. mirá, Ilía le dice que no, y a los 3 meses pegan el golpe de Estado. claro. Y el banco ingresó sin ningún tipo de problema. Estas son las situaciones que nos pasan y por eso tenemos que tratar de ir pensando cómo evitar la invasión, no solo intelectual, sino militar Sí, y con territorial. esto que pasa ahí con, con lo que con está Trump. Y bueno, ahora sucediendo viene ahora. el director global del JP Morgan también. O Sí, sea, sí, es bastante terrible. sí. Pero volviendo a la pregunta, ¿y cómo te vinculas con la política barilochense? ¿Qué, Bueno, qué es lo que te. eso. Ahí va. Claro. Entonces, el movimiento cooperativo a mí me da la posibilidad de ser gerente. Ajá. Y esto lo resolvimos en el año 1982. Ujú, Como gerente ingresé al Banco Copesur, que tenía sucursal acá en Bariloche, mirá. pero yo ingresé en la sucursal de Guaminí y después me trasladaron a la sucursal de Carué. Ujú, Y después me trasladaron a la sucursal de Bariloche. Así que llego acá en el año 83 y ahí empiezo a militar acá. mirá. Después, por distintas razones, me fui del banco, volví para Buenos Aires, seguí militando Claro. en cooperativas de recreación, volví al sistema financiero en otros Ujú, bancos del movimiento cooperativo y después decidí volver a radicarme directamente en Bariloche. Así claro. que eso lo hicimos en el año 1993. En el 93. Ahí Mirá. está. Ujú, Y de ahí en adelante empecé a tratar de hacer algunas cosas en política, Ajá. todavía no como partido en Bariloche, pero bueno, después los camaradas te empiezan a vincular y Sí. empezás a hacer tu militancia. Este es mi lugar de vida Ujú, y hay que militar en política en donde estemos viviendo. seguro. Entonces, obviamente, quiero que Bariloche esté en otra forma. Ujú, Fui candidato a intendente 3 veces en San Carlos de Bariloche. La primera vez que estuvimos en la reforma de la Carta Orgánica, sacamos el 3,65% Ajá. como comunistas, solos. Y después, en el 2007, para intendentes y concejales y demás, sacamos el 4,3%, Ujú, también solos, no pudimos hacer alianzas. El partido te deja, o sea, el partido tiene una línea política,
pero vos como militante, con una dirección local, tenés la posibilidad de discutir entre los camaradas qué es lo que hay que hacer. Entonces, si podemos hacer alianzas, hacemos alianzas, y si no podemos hacer alianzas, no lo hacemos. Claro. En este caso, lo que vamos a hacer ahora en estas próximas elecciones es, como estamos nosotros participando de Fuerza Patria, vamos a seguir con esta herramienta Claro. política que consideramos que puede llegar a ser algo interesante como para poder ir dando vuelta a la cosa. Seguro, seguro. ¿Y cómo viste en estos años que has militado la transformación de la dirigencia política barilochense? Digamos, viendo el escenario político, ¿consideras que hay una degradación, hay un desinterés que parte también de la ciudadanía con relación a la política? ¿Cómo lo evaluarías? Mira, Frank, el problema central es que otra vez. Me puse Es que está nervioso. difícil, es que Claro, está difícil, hay que me asumir puse que está nervioso. difícil la cosa. El tema es así. El capitalista tiene su concepto demoníaco Ujú. de mantener su estrategia. Su estrategia es dominar Claro. y su táctica es cómo domino. Ujú. Entonces va buscando las distintas formas de dominar. Una de las formas más concretas es trabar el pensamiento Mm. y el trabar también la interrelación humana. Antes lo resolvían a balazos, hoy lo están resolviendo a través de los medios de comunicación. Claro. Entonces aíslan a las personas a través de las pantallas y se genera un genocidio intelectual en donde el intelecto tuyo y el mío no se encuentran. Como tampoco podemos encontrarnos con el intelecto del vecino, como no podemos encontrar con el intelecto de un profesor o de un obrero, ¿m? O de un médico. Claro. Entonces ahí es donde se dice que es la batalla cultural. Ujú. Ellos avanzaron muchísimo en trabar la posibilidad de pensar. Entonces, hoy en la política de Bariloche, que no dista de la política de otros lados, y de otros lados lejanos también, Ujú. han generado personas que han visto la política como un negocio. Claro. Entonces, la falta de formación política, el no tener un objetivo central, un horizonte, genera que en la política hay que acercarse para vivir, para tener un puesto de laburo. Entonces se generan intelectos insuficientes, Ujú. no aconsejables, Claro. y también se generan arribistas y oportunistas. Seguro. Entonces se nos hace cada vez más difícil, pero no imposible, Ujú. porque temporalmente estamos gobernados por estos cachivaches. Lo que hay que hacer ahora es empezar a participar. Y hay que tener en cuenta que esto no es una cuestión generacional, de jóvenes y viejos, Ujú. sino que es una cuestión política. Claro. Porque hay jóvenes que no sirven para mucho Ujú. o que están buscando trepar, y hay viejos que han vivido y no han transmitido lo que han vivido en la historia de Argentina. Por eso llegamos a la presidencia de Milei. Seguro. Porque si el jovato le hubiese dicho al pibe, mirá, pasó esto acá, mataron acá, Ujú. entonces el chico hubiese reaccionado de otra manera. Ahora, aparte de todo, han generado una población cobarde. Entonces, en este caso, Milei se puso como un león, figurativo, por supuesto, y los chicos, con su cobardía, dijeron, este me va a defender. Y ahí Claro. entraron en el ADN del sistema capitalista, que es el engaño. Ujú. Yo me quedaba pensando, ¿no? Porque a veces parece que se nos alejan tanto nuestros deseos de una sociedad mejor, de un país que sea, no sé, realmente soberano. ¿Cómo no perder la ilusión o la chispa? Bueno, ellos trabajan sobre el estado de ánimo. Mm. Ellos trabajan sobre el estado de ánimo. Esa es otra táctica de la clase dominante. Mm. La clase dominante tiene una estrategia de dominar y te utiliza tu estado de ánimo para dominarte. Claro. Entonces, a veces es difícil que la persona se sobreponga, pero hay que entender también que hay muchos jóvenes y viejos inquietos, y que nosotros tenemos la obligación de nuclearlos, Claro. pero tenemos también la obligación de no traicionarlos, porque ellos, los jóvenes, también están buscando canales y lugares para poderse expresar, pero saben que los utilizan de Mm. burro de carga en las campañas electorales. Una vez que llegan a sus puestos, Sí. hacen la plancha y sonamos. Tal cual. Ahí tenemos la gran dificultad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, igual creo que en un punto los estuviste nombrando, pero
¿podrías enumerar algunos momentos que vos digas difíciles de transitar en tu trayectoria política? ¿Y qué te sostuvieron en ese momento? Cuando vos decís, che, esto, ¿para qué estoy dedicándole tiempo si la verdad no va ni para atrás ni para adelante? ¿Qué te sostuvo cuando identificaste, che, la verdad que esto está difícil y no le encontramos el agujero al mate? Mirá, la cuestión es muy concreta. Cada comunista tiene un horizonte que es el socialismo como transición a el comunismo. Ujú. Para llegar a la sociedad comunista va a faltar mucho tiempo, no lo vamos a ver nosotros y demás. Pero lo que tenemos que entender para mantener un estado de ánimo concreto es que para haber llegado a esta conversación que nosotros tenemos, hay miles de millones de habitantes que estuvieron antes que nosotros en la Tierra. Entonces, ellos nos mandan toda la enseñanza como para que nosotros no nos vayamos del lugar. Ujú. Hay un proverbio chino que dice: ningún vicio termina donde empieza. Entonces, si vos trazaste un camino recto, ¿sí?, y te desvías a los 10 kilómetros, Ujú. ese desvío que haces, vas a llegar a la meta, pero muy lejos de lo que te habías planteado. Entonces, todo ese tiempo que también lo estudia la clase dominante, Claro. es donde nosotros no podemos caer. Y caer en el desánimo no es para los pobres. En el desánimo puede ser para los ricos cuando pierden lugar, pero los pobres no se pueden desanimar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir hacia ese horizonte, que es el socialismo, que hoy quizás no podamos lograrlo así a tramo corto, Claro. pero sí lo que tenemos que pensar es que tenemos que salir del unipolarismo, pasar al multipolarismo, Ujú. cortar la hegemonía de estos chicos malvados y empezar a discutir entre todos cómo hacer nuestras transacciones comerciales, cómo hacer nuestros países, cómo hacer nuestras educaciones, cómo invitarnos los unos a los otros y Seguro. demás. Seguro. Esa es la situación. Si no hay horizonte, estamos perdidos. Bien. Estamos perdidos. Si a vos te gusta el rock, Ujú. te tiene que seguir gustando el rock. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Pero sí, sí. también podés escuchar un poco de tango, un poco de folclore, reggaetón. A veces complica un poco, pero, Claro. pero ya lo van a ir reformando al reggaetón y lo van a ir poniendo mucho más práctico para Y, la convivencia. y si lo llevamos al terreno de lo local, vos, Rubén, ¿cómo te imaginas un Bariloche que sea distinto a este, que es bastante injusto, donde realmente las oportunidades parece que se nos esquivan y los poderes concentrados siguen como manejando la manija? ¿Qué te imaginás en el mediano plazo, ¿no? Vos ya me planteaste el horizonte y queda claro, pero Bariloche, ¿qué podemos hacer en los próximos años como para mejorarlo? Creo que Bariloche cada vez está más fracturada, Sí. es más desigual. Falta diálogo, Ujú. falta diálogo, porque se habla mucho de aunar esfuerzos, pero después los esfuerzos no los podés aunar porque no hay un objetivo concreto. Entonces, ¿para qué queremos nosotros esta sociedad en Bariloche? Ujú. Necesitamos estudiar, necesitamos trabajar, necesitamos tener un espacio de vida, tenemos que proteger a nuestro hábitat. Porque acá no solo es el problema del cambio climático, sino la manipulación climática. Claro. Hay distintos tipos de manipulación que te están llevando miro el micrófono para no. Te están llevando las nubes para los desiertos y te van dejando el desierto acá en los bosques. Claro. Más o menos como para que tengamos una idea de por qué las temporadas de sequía cada vez son mayores, son más largas y más Ujú. secas. Sí, Y sí. la temporada de lluvia, cuando ves la lluvia que va a venir, la corren. Eso lo hacen a través de las fumigaciones y demás, porque también es una táctica Ujú. de la clase dominante que no solo no quiere a los pueblos originarios, no nos quiere a nosotros. Claro. Porque este territorio en donde estamos, Ujú. Bariloche, es un territorio codiciado por los muchachos de siempre. La clase dominante sabe que el único lugar que quedaría más o menos como para poder vivir, si se largara la guerra, Mm. es la Patagonia. Claro. Y la Patagonia argentina y chilena, obviamente. Así que tenemos que defender todo eso, pero no podemos defender con cachivaches. Ujú. Necesitamos que formar políticamente, no te digo formar cuadros, porque eso demanda mucho tiempo, Claro. pero por lo menos formar políticamente a nuestra población, para que no le metan el verso Ujú. de lo que
creen que puede llegar a ser posible y no puede ser posible si no ponemos todos el esfuerzo. Entonces, hay que salir de los ventajeros, de los arribistas, e ir buscando una militancia aguerrida que digan, bueno, nosotros tenemos que proteger este lugar. No hay árboles urbanos, por ejemplo. Ujú. Entonces, esas son, el agua está completamente contaminada. Esas son todas las cosas que nosotros podemos ir tratando de ver. También se puede producir acá no solo el turismo, se puede producir trigo. Si acá hemos tenido premios, cuando Ujú. nosotros planteábamos esto en el año 2007 nos decían que estábamos todos locos. Pero bueno, si acá ganamos premios de agricultura en cuanto a trigo y a rinde, Claro, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? claro. Lo que pasa que la clase dominante usó el turismo para rascarse el higo Ujú. durante 9 meses y en los 3 meses degollar a todos los turistas que venían acá. Claro, sí, sí, seguro. Entonces, tenemos que hacer un lugar más popular, Ujú. más popular. Pero para que sea más popular tenemos que ejercer el poder popular. Y para ejercer el poder popular tenemos que juntarnos con el vecino, con la junta vecinal, tenemos que participar en el club, tenemos que estar en todos lados Claro. para discutir que otro Bariloche es posible y es necesario Ujú. y que lo tenemos que hacer con todos, Ujú. no con cada cual que cuida su quintita como para poder tener un pesito más a Sí, fin sí. de mes, y para tener un pesito más está jodiendo a otro compañero o a otro habitante que no tiene laburo. Tal cual, tal cual. Bueno, Rubén, vamos a ir cerrando esta entrevista, que la verdad que estoy muy contento de haberla realizado junto con Nati en este programa de Ciencias Sociales. Ya me echan. Ya te estamos echando, nada, mentira. Si fuera por nosotros la haríamos más larga, pero el tiempo, viste que es tirano también. Después de toda una vida haber militado, es difícil esta pregunta, así que tomate tu tiempo. ¿Qué aprendiste sobre la política y qué mensaje te gustaría dejar para las nuevas generaciones? Quizás un poco de síntesis de cosas que vos ya viniste diciendo hasta recién, pero que está bueno como si lo podés como sintetizar. Me parece que los jóvenes necesitan un mensaje, me parece que también de aliento, ¿no? Para seguir. Tenemos que seguir viviendo hasta donde nos dé la posibilidad. Tenemos que seguir planteando y replanteando, reflexionando, haciéndonos las autocríticas que nos tenemos que hacer para defender un mundo en donde podamos vivir todos bien. Claro. Manteniendo ese objetivo, lo que hay que tratar de lograr es de formar políticamente mejor, no engañar y tratar de salir de de este fraccionamiento que tiene el campo popular, porque hoy tenés 700 partidos políticos aprobados en la Argentina, Claro. entre partidos vecinales, partidos provinciales y partidos nacionales, cuando hay solamente 2 ideas en el mundo. Ujú. En el mundo está la idea de los capitalistas y en el mundo está la idea de los comunistas. No hay otras. Científicamente no hay otra. Claro. El resto es todo verso. Es todo cuento. Ahora, no podemos distraernos Ujú. ni dejar de considerar el peronismo en la Argentina. Claro. ¿Mm? Porque cada país tiene su idiosincrasia y Ujú. la tenemos que respetar. Nosotros decíamos que el peronismo va a hacer su giro a la izquierda. Mira. Y evidentemente lo hizo. Cuando nosotros nos equivocamos en el año 45, Ujú. 1945, que hicimos la Unión Democrática, con radicales, fachos y toda la Le sigue pesando eso en la historia. No, pero fuimos el único partido que hicimos la autocrítica. Está muy bien. Entonces, cuando se hace la autocrítica, el partido dice hay que esperar el giro a las masas, Ujú. de las masas peronistas hacia la izquierda. Claro. Y cuando lo hacen, los asesinan. Ujú. Y ahí tuvimos el principal retraso. Claro. Por eso lo que hay que considerar es eso. 700 partidos políticos es solamente billetera, Ujú. es para negociar, como salió con este hombre Menem, que viene del peronismo también, que planteaba el good show, Claro. pizza y champán y todo ese tipo de cosas, y resolvió la política con un puntero político que iba por los mangos Ujú. y con la televisión. Seguro. Y bueno, después eso empezó a complicar la política y ahora se sigue manejando más o menos de la misma manera. Lo que hay que tratar de evitar son estos efectos de programas personales. Ujú. No se puede avanzar sobre eso porque cae rápidamente o dura 5 o 6 años. Fíjate que el proyecto personal de Perón no fue malo
y hay que considerar cosas que se hicieron bien. Ujú. La nacionalización del comercio exterior, la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, el INTI, la industrialización, la reforma agraria, que fue chiquita, pero fue. Sí, 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 sí. Bueno, los sindicatos, que después quedamos con una herencia de sindicalistas que no tienen conciencia de clase, Tal cual. que Ujú. ese es el grave problema que tenemos. Pero hay que considerar esto, porque tenemos muy buena gente, gente muy capaz y muy solidaria, pero la clase dominante tiene su táctica de hacer que el intelecto de esa gente piola Ujú. ingrese a las empresas de ellos para volcar su intelecto en contra del pueblo. Claro. Que eso, si nosotros formamos políticamente, ese profesional que obviamente tiene que trabajar para no morirse de hambre y por ahí está trabajando en Bungibón, Ujú. para dar un detalle, lo tiene que hacer y no está mal, pero también tiene que pensar que hay que defender al pueblo. No puede haber un abogado que se reciba, o un contador que se reciba, o un arquitecto que se reciba en la universidad pública y después joda al obrero Claro. que le Sí, pagó la tal universidad cual. pública. Tal cual. Entonces, son esas cosas que tenemos que ir viendo y no caer en el desánimo, Ujú. porque a veces pasa de decir, bueno, la pucha, no salió esto, qué macana, bla, 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 pero no sale porque nosotros estamos fallando y también porque no reaccionamos y no tenemos más brazos Claro. para poder resolver. La función es esa, es no traicionar Ujú. y no tiene que haber distancia entre lo que uno dice a lo que uno hace. ¿Sí? Sí, 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 tal cual. Si uno es comunista puede tener un iPhone Claro, más vale, más o vale. una campera de cuero como nos criticaban en la década del 70, pero eso no quiere decir que no tengas conciencia de clase. Claro. Y, por ejemplo, hay sindicalistas que se disfrazan de obreros y Ujú. hace 30, 40 años que están dentro del sindicato y cuando vos reaccionás cómo son sus patrimonios Sí. no condicen a su estructura de trabajador. Con Rubén compartimos que fuimos compañeros de universidad y estudiamos historia, y me parece que ahí la historia también, con todo lo que vos decís, nos da claves. Un poco para pelear a la compañera que es socióloga, ¿viste? Sí. Pero la historia nos da las. Socialista. Pero la compañera dice que es socialista, entonces está bien. Pero la historia y eso de, bueno, nada, de haber compartido ahí esos momentos de estudiar historia, creo que siempre ayudan para también Sí, reflexionar sobre estas cosas que estábamos charlando, y ¿no? fíjate que las universidades están despolitizadas. Sí, No se charla de política. claro. No convoca nada que vos hagas en las universidades. Ujú. Entonces, también hay que repensar todas esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay algo interesante que dijo un historiador italiano, Ajá. Cipolla, Carlos Cipolla. Él hace las 5 leyes de la estupidez humana. Entonces, explica el por qué nos está pasando todo esto. Mm. En una forma científica. Es un trabajo muy, muy, muy concreto, muy chiquito y de una fácil lectura. Entonces, hay que ver que hay que avanzar sobre las caracterizaciones que tenemos obligatoriamente que hacer. Claro. Porque si no caracterizamos, Ujú. nos comemos cualquier verso de cualquiera. Entonces, si tenemos un intendente así o tenemos un intendente Ujú. asá, tenemos que tratar de ver cómo resolvemos un mejor intendente para las próximas elecciones. Claro. Y ya sabemos por dónde no tenemos que ir, no tenemos que volver a repetir Mm. esa situación. Sí, 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 seguro. Es algo desafiante. Ujú. Fíjate hoy que nosotros estamos al borde de una tercera guerra mundial, por decirlo así, pues la guerra ya está declarada, pero estamos tratando de sobrevivir de alguna manera. Y no quería terminar esta nota sin reivindicar lo que hicimos al principio, de charlar de los compañeros peronistas que militábamos juntos en la década Sí. del 70, que hoy esos militantes son los jubilados que están en Plaza de Mayo Claro. y que los cagan a palos todas las semanas. Sí, 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 sí. Entonces, Este contexto. Claro, Mm. es como el eternauta, ¿no? Que decía, lo viejo funciona, Juan. Claro. Claro, y no es un problema de edad, es un problema ideológico. Ujú. ¿Sí? Yo, si soy pobre, soy feliz. Ahora, si veo que ser pobre no me hace feliz, me equivoqué de lugar. Tengo que ser rico, ¿sí? Pero rico no voy a poder ser porque hay solamente 16 personas que dominan el mundo. Mm. Entonces, si 16 o el 1% está dominando el 99%, no puedo tener
esa ingenuidad de querer ser un rico y no querer ser un pobre. Claro. Ser pobre es lo más maravilloso que hay. Ujú. Ahora, si todos los pobres, con la cantidad que somos, resolviéramos ir a resolver a los ricos, o sea, Claro, se podría hacer en 10 minutos. claro, sí, sí, Pero sí, sí. el tema es que los ricos tienen sus tácticas de dominación Ujú. y tienen analfabetismo, droga, medios de difusión, medicación, alimentación, hambrunas, pestes y guerras. Claro, Y con eso limitan el pensamiento de más de 7.000 millones de personas. seguro. Así que hay que hacer un trabajo muy grande, que no es imposible, y aparte hay que pensar que no estamos porque sí en esta vida. Ujú. Entonces, lo bueno sería decir, bueno, tenemos que vivir los 7.000 millones bien. Hay terreno suficiente como para poder hacer toda la industria y los procesos que tengamos que hacer. Y hay que empezar a mirar a China de una manera más cariñosa Claro, y, sí, no, sí. y no con la propaganda de Hollywood, ¿no? Porque China ha resuelto la pobreza extrema, Ujú. no hay pobres allá en China, y han resuelto a más de 730 millones de personas. Ningún gobierno del mundo Lo ha hizo hecho, eso, claro. claro. Y eso está todo dirigido por el Partido Comunista Ujú. de China. Sí, 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 seguro. Así Tenemos un que, montón de claves. Yo creo que este programa de Ciencias Sociales tiene ese desafío de abrir la pregunta y intentar dar como claves para poder entender la realidad del día de hoy. En este caso, en Bariloche, pero esto que traes vos del mundo, de la geopolítica, con Nati siempre decimos, nosotros queremos que este programa se vaya ampliando y tratar temas de Argentina, de otros países, y me parece que también ahí está la clave, porque si no, terminamos siendo como discusiones vecinalistas, ¿no? Como los vecinos claro. discutiendo solo, y hay discusiones que nos trascienden y que nos van a trascendernos incluso a nuestras vidas. No, fíjate vos lo que está ocurriendo. Disculpa que te No, no, por haya favor. interrumpido, porque vos sos profesor de historia y él hace la pregunta de la historia. Entonces eso está muy bien, pero fíjate cómo nos están ayudando a los argentinos a haber tenido este error de tener este presidente, Ujú. porque se están manifestando en todos lados, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, Sí, en sí. Brasil. Ni que Eh, hablar lo que pasa con el pueblo palestino y el genocidio que, claro, pero también está implosionando Norteamérica. claro, al borde de la guerra civil, podríamos Claro, decir. ahora fíjate que la clase dominante no es tonta y ya a Estados Unidos no le interesa mucho. Mientras ellos mantengan sus empresas, Claro. está todo bien, ¿no? Ujú. Así que hay que premiar también al pueblo norteamericano, que a pesar de todas las cosas que le han puesto encima, están saliendo a las calles y se están manifestando. Ujú. Y en todos los países del mundo hoy hay manifestaciones en contra del genocidio sionista que se está provocando en Palestina. Seguro. Y el sionismo y el antifascismo son cosas que nos van a empezar a unir. Ujú. El hecho de pensar ya en el multipolarismo, en los BRICS, en otras latitudes también nos va a ir ayudando. Por Seguro. suerte ahora con los celulares podemos resolver los idiomas, así que es importante conectarnos. Tengo una última pregunta que es una pregunta que la puedes responder o no, pero la tena productora insistió que la haga y la voy a tener que hacer porque si no después me va a retar. Es, ¿por qué, Rubén, te has dejado el bigote? ¿Desde cuánto tenés el bigote y por qué te lo has dejado? ¿Hay una razón de ser o no tiene ninguna explicación? Bueno, mirá, acá no lo tengo, ¿viste? El DNI primero que tuve. A ver, claro. Que Ahí está no la prueba. ahí no tenía bigotes. Pero bueno, mi intención era, yo usaba el pelo largo, ¿viste? Ajá. Tenía todo pelo En los 70. con bucles, claro. Queremos ver fotos. Claro. Después les mando el Después mandar una foto. y bueno, mis ansias eran tener bigotes. Así que terminé la escuela secundaria y me dejé los bigotes de los 18 años hasta ahora. Hasta ahora. Sí, sí. Aunque muchos amores que he tenido Sí. me han pedido que me lo afeite y demás. ¿Pero tuvo alguna inspiración particular o no? No. Claro, yo tengo descendencia italiana. Ajá. Y bueno, los tanos son de usar los mostachos y demás. Claro. Y obviamente, si uno que es comunista la figura de Stalin también, Claro. también te produce la bueno, voluntad de está dejarte está bueno. los bigotes. Queríamos hacer esa preguntita para cerrar así de manera divertida. Bueno, Rubén, te agradecemos un montón. La verdad que nos has
contado un montón de cosas súper interesantes. Te agradecemos, nos pone muy contentos y las puertas estarán abiertas para otra conversación porque la verdad que nos dejaste con muchas cosas que me hubiese gustado preguntarte. Pero bueno, la verdad que agradecidos y bueno, me parece que el testimonio fue muy valioso. No, agradecido a ustedes siempre. Compartir es lo que corresponde hacer en este momento histórico, ¿no? Bueno, gracias. Fuertes aplausos para Rubén Terrile, quien compartió este programa número 20 de Jaque Mate, el testimonial. Y bueno, cerramos con los agradecimientos. Agradecemos ahí a Triana, que está atrás en la operación, que hace que este programa salga, a la Fundación San José Obrero, a este espacio que es el Punto Sanjo. Estamos en O'Connor y O'Connor. Acá está el cafecito, están las compañeras que trabajan acá con el sublimado, y a la Tana productora, que cumplí con la promesa, hice la pregunta para vos, esa cuestión que me habías pedido, y a la compañera Nati, que está del otro lado, que nos hizo el aguante, que el próximo programa va a estar ahí presente de nuevo. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo programa. Adiós, chau, chis. Un gran saludo a la gente del Santo. ¿Cómo se arranca? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en Barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca termino, mi cabeza perdida esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Vuelvo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, no perdí. Sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez. No perdí, no perdí. Sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez.